y ya podemos trabajar en modo de pintura. Seguimos viendo el material Ambient Occlusion, así que acá arriba lo cambiamos, subimos y ponemos en el material para poder ver el material. Entonces si rotamos la HDRI podemos ver que nuestro modelo Low Poly tiene todo el detalle que teníamos en el modelo High Poly. En los poros, las arrugas de la piel. Por ejemplo, el Low Poly no tenía ese detalle geométrico, que eso viene desde el High Poly. Y tenemos todo el detalle que necesitamos. Arrugas de ropa. Y con esto ya podemos empezar a trabajar. Y podemos ver que acá están los mapas que se crearon. El Normal, el Workspace, Ambient Occlusion, Curvature, Position y Thickness. Volvemos acá a la pestaña Layers. ¿Y cómo trabaja Substance Painter? Primero, siempre va a venir por defecto una capa, que esa capa tiene un pincel. ¿Ya? Hay distintas capas para trabajar. Está la capa de dibujo, que sería la del pincel, y existe otra capa que se llama capa de relleno. ¿Ya? También están las máscaras, los presets, podemos agregar capas y aquí tenemos todas las herramientas para manipular las capas. Acá en este apartado de propiedades y paint vamos a tener las configuraciones de la brocha, tanto el tamaño máximo mínimo, el flujo que sería parecido a la opacidad. La opacidad, la verdad no sé por qué trabaja con todos parámetros, pero con los dos hace más o menos lo mismo. El ángulo de la brocha, que en realidad si yo cambio a otro alfa, por ejemplo, ahora yo tengo una flecha de brocha. Si yo cambio el ángulo, yo puedo hacer una prueba acá. Yo cambio el ángulo, cambia el ángulo en el que yo voy a dibujar ese alfa. También tiene Size Jitter, que esto sería para que el tamaño sea aleatorio. Si yo esto lo aumento, y acá podemos ver cómo se vería más o menos la brocha, va a ir cambiando el tamaño del trazo de la brocha a medida nosotros vamos haciendo el trazo, vamos avanzando. El flow va a ser unas partes más opacas que otras. El ángulo va a ser que lo mismo, que va a aleatorizar el ángulo, y el position también me va a dispersar la posición de la brocha. Nosotros podemos jugar con todos estos parámetros para lograr lo que necesitamos. Acá podemos eliminar el alfa que estamos trabajando. Por ejemplo, puedo eliminar el alfa, no tengo ningún alfa y ahora mi brocha es un cuadrado, pero si yo selecciono el alfa de la campana, se carga acá y ahora yo puedo hacer una campanita. Después, lo que nos importa es después la sección donde dice material. En material vamos a tener acá color, height, rogue, metal, normal, emis y op. Estos son los canales que básicamente se trabajan en general. El canal color sería el canal del color. Y si yo hago un trazado de brocha y solamente agrego color, por ejemplo color azul o verde, damos un verde, la capa de la piel. Entonces ahí yo puedo dibujar y puedo estampar el alfa o puedo usar el alfa para pintar, pero ahí estoy pintando solo color. También tenemos el height. El height básicamente es un mapa de altura. ¿Qué es lo que es un mapa de altura? Lo vimos cuando hicimos el cofre. Era como un relieve. Ya no es lo mismo que un normal, ya, pero nos va a permitir generar un relieve. Si yo por ejemplo, le subo un poquito y le coloco la misma campanita, podemos ver que a diferencia del trazo que está al lado, simula tener un relieve. Le podemos subir mucho, pero este efecto no es tan bueno. Es una ilusión básicamente en base a la iluminación. Por lo tanto, subirle mucho no se va a ver muy natural o muy normal. Lo podemos usar para pequeños detalles que necesitan tener un poco de relieve. El roughness tiene que ver con la reflectividad del material. Un material
con mayor roughness sería más rugoso, por lo tanto refleja menos. Y podemos ver el resultado acá en la esfera del material. Yo pongo el roughness en blanco, se fijan que la esfera no refleja nada. Y si yo pinto ahora la campana y rotamos la luz, vemos que esa sección no refleja la luz, no tiene ningún reflejo, a diferencia del resto del material. Si yo este lo coloco en el negro, que sería el valor 0, y vuelvo a pintar, ustedes pueden ver como ese sector solamente ahora refleja todo. El metalness, el metal, es exactamente lo mismo, pero el metal hacia un lado, perdón, este es el hate, el metallic hacia un lado, que es el lado que está en negro, en 0, dice que el material con el que yo estoy trabajando no es metálico, ¿ya? Que no tiene reflectividad metálica. Pero si yo lo cambio hacia el otro lado, podemos ver acá que tenemos reflejos metálicos. Y cambia también cómo se interpreta el material encima de la superficie. El normal podemos utilizarlo con algunos mapas de normales que de repente hay acá, como estos, ya que serían casi lo mismo que por ejemplo un alfa. Y ahí está como mezclando entre el alfa y la cruz. ¿Ya? No se usa mucho, existe también, en caso de que podamos usar ese tipo de normales, que serían básicamente lo mismo que un alfa, pero con mapa de normales ya listo. Por lo tanto, tendrían mejor calidad. La emis sería emisión, que en realidad sería el mapa que nos va a indicar dónde están estos materiales que emiten luz. Y op sería opacidad, que sería para trabajar con algún material transparente. O sea, que eso lo vamos a ver en clase. Por ahora, o al menos en este video, vamos a ver solamente estos parámetros. Voy a eliminar la capa y voy a cambiar acá también. Voy a eliminar esa capa. Entonces, voy a empezar a trabajar con la tela. La referencia que voy a usar para repintar este personaje, porque este personaje yo ya lo pinté, solamente que ahora lo voy a repintar. Ya, ahí está. Sería basado en este personaje. Los dos son del mismo juego, ya, pero voy a usar como la coloración y la temática de este personaje para repintar el personaje que ya tengo. Entonces voy a tomar los colores, al menos de los elementos, y voy a tratar de extrapolarlos y adaptarlos al que ya tengo. Entonces, según mi referencia, las partes que van acá al costado, que en la referencia son como más de tela y estos son como más de cuero, es de color verde. Es de una tela verde y no pareciera ser de cuero, pareciera ser como más tal vez un tipo lino. Entonces voy a tener que ir acá y buscar un Smart Material que sea de tela. Entonces acá yo voy a poder revisar y voy a tener distintos tipos de Smart Materials, ¿ya? Los de tela por lo general se llaman Fabric. Y aquí con el mouse encima yo puedo ver más o menos la previsualización de cómo se ve esa tela. Aquí voy a tratar de identificar una tela que me haga sentido hacia mi referencia o que se parezca a la referencia que tengo. Algunos vienen con arrugas incluidas, pero por ejemplo este burlap sería como, es como un lino y me sirve. O lo voy a ver cómo se ve. Entonces ese está acá en el set de telas. Voy a eliminar esa capa y voy a tomar el Smart Material, lo voy a arrastrar acá a la sección de capas. Y Substance lo que va a hacer, va a calcular en base a los materiales y a el bake que hicimos, la orientación y el tamaño de la tela y del tramado de la tela sobre la superficie.
Entonces se aplicó a todo el set, a los cinturones, a todo. Y yo no quiero que se aplique a todo. Así que tengo que empezar a trabajar. ¿Cómo? Yo puedo poner una máscara. Yo coloco una máscara negra. Se va a ocultar todo. Porque igual que en Photoshop, el negro oculta, el blanco muestra. Entonces, acá yo tengo la carpeta y esa carpeta tiene todos los parámetros del Smart Material. Y acá al lado tengo que ese Smart Material tiene una máscara. Si yo selecciono acá, hago clic encima de la máscara, en las propiedades del material solo voy a poder pintar en blanco y en negro. Y como esta máscara es negra, y yo todo lo que yo pinte en blanco, lo va a mostrar. Pero estar haciendo esto y estar haciéndolo al ojo y sin pasarme la parte de los cinturones y ser preciso, no me va a funcionar muy bien. Además que no puedo pintar debajo de los cinturones directamente porque es como que todo lo interpreta como un mismo elemento. Así que lo que puedo hacer es pintar, pero ir seleccionando las V's. Si nosotros vemos el mapa del material con las V's, podemos ver que todos estos elementos que están al costado del personaje tienen, o al menos yo los separé por sus V's. Y acá tenemos una herramienta que se llama Polygon Fill, que si la seleccionamos vamos a ver la geometría. Y en las opciones de la herramienta dice que acá puedo elegir por triángulo, elegir por polígono, un polígono, y puedo hacerlo polígono por polígono, pintándolo con la selección en blanco. Puedo hacer acá, me dice Mesh Fill, en este caso me va a detectar la geometría completa. Y creo que ahí lo tomo también por el interior. Sí, también lo tomo por el interior. Ahí lo puedo elegir por la geometría completa o puedo hacerlo por el mapa V. Al menos con geometría completa me funciona. Y aquí tengo que seleccionar los elementos que van a tener ese material. Y así voy aislando qué elementos tienen ese material y cuáles no. Ahora, si bien Substance es súper fácil e intuitivo, al menos para generar materiales de ropa, de cualquier tipo de hard surface, eh, nosotros siempre tenemos que darle un pequeño trabajo a esto. ¿Cómo están configurados estos mapas o estos materiales? Primero, tiene un base color, que si yo veo mi referencia, el base color es verde, un verde musgo. Más o menos, entonces el base color yo voy a tener que cambiarlo. Seleccionando esa capa de base color, el Smart Material, y me vengo acá. Y acá yo veo que todos los parámetros que tiene la capa de base color. Veo que tiene nada de metálico, tiene cierto rango de roughness, tiene un poquito de menos de haze no tiene nada, y acá tengo el color base y yo necesito un verde musgo. Voy a tratar de encontrarlo por ahí, por ahí. Ahí ya le di y le cambié el color a la tela. Después, hacia arriba tengo más capas y esto es igual que en Photoshop. La capa que está más abajo es la última en visualizarse y las de arriba se van superponiendo. Y si veo acá, tienen modos de fusión. En este caso tienen el modo de fusión multiplicar y abajo tienen un número. El número es la opacidad de la capa, igual que en Photoshop. Entonces puedo aumentar esos valores, cambiar las propiedades de cada capa del material y personalizarlo y ajustarlo a lo que yo necesito. Entonces, yo apago acá, veo que lo que hace cada uno. Entonces, aquí yo voy a ir jugando y voy a encontrar el pattern que me acomode más. Me gusta más ese, pero el tamaño de la trama es muy grande. Entonces, tengo que identificar qué capa es la que me da esos tramados o ese tramado
de tela. Entonces, si yo voy apagando las capas, bueno, ese es el color. Voy a apagar un ratito para poder visualizarlo mejor. Ya, por ejemplo, ese me da el patrón principal de la tela. Yo creo que ese patrón sea más pequeño. Yo selecciono acá donde está la capa, porque ahí veo que tiene una máscara. En la capa lo único que puedo cambiar es el height, el normal, y o sea, el color, el height y el roughness. Es lo único que puedo cambiar. Pero no puedo cambiar el patrón. Y el patrón en realidad está acá, en la máscara. Y a esa máscara se le agregó un parámetro o un generador que se llama Wave. ¿Ya? Sería como una textura que va a generar automáticamente o proceduralmente ese tramado. Entonces vamos a tener que ir seleccionando por máscaras y ver qué parámetros tienen esas máscaras. Esta máscara tiene unos parámetros aquí que si yo apago eso, ahí veo que eso me aparece y me desaparece el tramado completo. Y aquí al seleccionarlo voy a ver los parámetros. El tiling, si yo lo cambio, me va a cambiar la repetición del tramado. Tal vez en 2 ya se ve más pequeño. Y acá puedo cambiar también el desorden, pero en este caso no lo quiero desordenado. Y también el tramado tiene que ver con el surface detail, así que voy a ver si puedo ajustar acá un poco de esto. Lo hace más pronunciado o no. No, ese parámetro no hace nada que me interese. Voy a ver este de acá. También tiene solamente del desorden. Este tiene que ver con los edges. Y la verdad no hay otro parámetro. Voy a activar el color otra vez. Y ahí tengo el tramado de la tela que quiero. Si quiero cambiar, por ejemplo, aumentar o disminuir la intensidad del height, que sería la altura de la tela, ahí tengo que, por ejemplo, yo puedo cambiar la intensidad de la capa completa, pero yo quiero solamente la altura, no quiero cambiar el color, no quiero cambiar nada más. Entonces acá yo estoy trabajando con el base color y yo le cambio a height, y aquí yo le puedo bajar al height, a la altura, y pueden ver cómo se hace más tenue la altura de la tela. Yo puedo regular un poco de forma independiente qué tanto se va a marcar el height de esa tela. Height, no hate. Hate es de odio. Height es de altura. Después esa tela, según mi referencia, voy a mostrarla de nuevo. En esta parte tiene como unos diseños dorados. Así que, ¿cómo puedo hacer eso? Tendría que trabajar con un material de oro. Entonces, puedo hacer un material encima, que esta parte sea dorada y después agregarle más detalles, como esos dibujos y ornamentos que puede tener eso. ¿Y cómo podría hacerlo? Podría elegir y buscar un material de oro. Aquí tengo Gold Armor, que es un dorado de armadura, un dorado con daños, y Iron Forge, que sería hierro forjado. Y en realidad me gusta más este, que es más amarillito, y vemos que tiene cierto relieve, pero vamos a ver cómo funciona. Lo vamos a tirar encima de la tela, voy a aplicar a todo, y aquí yo puedo ver los parámetros de ese oro. Muy brillante. Veamos cómo está construido. Tenemos el base. Voy a ocultar la capa de tela mejor. Tenemos el base. Tenemos acá el ambient occlusion, que tiene que ver con los bordes, en la suciedad básicamente del material de oro.
detalles de la superficie, que ahí tenemos todo el daño de la superficie, así que en este caso yo no lo quiero con daño. Y Metal Torsion tiene que ver con ese como relieve que tiene, ya que tampoco me sirve al menos para el detalle que yo necesito hacer. Yo necesito hacer un detalle acá en el borde, así que yo puedo eliminar o ocultarlas y trabajar con estas dos. Y voy a dejar el Ambient Occlusion porque esto le da un poco más de sensación de que es un poco más real. Y voy a hacer lo mismo que hice con las partes de acá. Aplicar una máscara en negro para que oculte todo. Voy a volver a mostrar la tela. Pero ahora vamos a ver si me ayudan los polígonos. Por ejemplo, esa línea de polígonos me ayuda. Podría pintar, dibujar a mano. Pero por ejemplo, en vez de seleccionar el material completo, selecciono los polígonos. Y con la máscara es negra, voy a pintar con blanco y voy a ir seleccionando los polígonos que van a tener material de oro. Y al menos de esta forma me puedo hacer más rápido el contorno dorado. También podría trabajarlo acá en la UV. Por ejemplo, porque llego hasta esta parte y no veo hacia arriba, entonces lo acá. Puedo arrastrar acá e ir marcando los polígonos que van a tener material. Ahora, si yo veo que está funcionando, más o menos es lo que quiero, pero lo estoy haciendo solo en el lado derecho o en el lado izquierdo del personaje y yo necesito hacerlo en ambos lados. Así que voy a tener que limpiar la máscara. Hay que Clear Mask, que sería limpiar la máscara. Yo la máscara que hice y voy a activar la simetría. ¿Y dónde activo la simetría? Por acá arriba. No me aparecía porque había que apretar aquí para que se viera la barra completa, porque no caben todas las herramientas, así que ahí se va deslizando y ahí dice simetría. Entonces se supone que si ahora yo pinto acá, no está funcionando. Ya. En este caso la simetría me la está haciendo al medio de todos los objetos. Porque yo tengo elementos acá. Y voy a tener que configurar la simetría. Puse vista ortográfica y voy a indicarle que la simetría la quiero acá. Tal vez a más de alguno le pase lo mismo. Ya debería. Voy a guiar por el centro de la falda. A mano. 5. Ahí está lo más centrado que puedo. Voy a ocultar el plano de simetría. Ya. Los elementos que no son exactamente simétricos tal vez no me funcionen bien con la simetría. Pero al menos esos elementos que están acostados sí son simétricos. Así que voy a continuar y voy a seleccionar acá. Eran estos de acá y ahora sí está funcionando en ambos lados. Y voy a ir seleccionando hasta completar todo el contorno.
Si veo que se me están pintando otras partes es porque estoy arrastrando. Cuando yo arrastro, de cierta forma como que va proyectando en otras partes. Que en vez de estar arrastrando para limpiar la máscara, es más lento, pero así me aseguro de que no voy a tener problemas. Es haciendo solo clic encima de los polígonos. Ya. Ahora podemos ver que se hizo, pero no se hizo tan bien en el lado. Que tal vez la simetría no me está funcionando tan bien. Que la voy a desactivar mejor. Ya. Lo que sí, los bordes quedaron feos. Y voy a achicar un poco la brocha. Cambiar un poco el tamaño de la brocha. Y voy a seguir pintando, pero por esto, la brocha más chica. Con la X yo intercambio entre color blanco y negro. Eso. Y si quieren hacer un trazo recto, mantienen Shift presionado, hacen clic, mantienen Shift presionado y pueden hacer un trazo lineal. Terminar de pintar aquí todo el contorno para que todo el borde se vea dorado. Vemos, se ve un poquito hacia adentro y voy a tratar de arreglar un poco acá el contorno. Podría arreglarlo acá directamente, pero al menos a mí me acomoda trabajar en ambos espacios, tanto en el espacio V como en el espacio 3D. El personaje tiene unos detalles acá, una ornamentación en la parte del oro. Entonces voy a ver si hay alguno de estos alfa que me ayuden a generar un tramado interesante. Veamos si hay alguno. Podría yo descargar otros alfa que me vayan a ayudar a hacer eso o poder hacer mis propios alfa. Va a depender de qué es lo que quieren hacer ustedes y qué resultado necesitan. Ya, por ejemplo, eso podría parecerse al ornamento que tiene. Entonces, ese detalle podría ser del mismo oro, pero tal vez más oscuro. Vamos a ver cómo queda. Yo puedo, esta capa que ya es el contorno del oro, la puedo duplicar. Capa. Y acá yo le voy a poner nombre para después acordarme y poder saber qué estoy trabajando acá. Entonces voy a poner oro, tela. Pongámosle tela. ¿Cómo se llaman las partes? Pongámosle polaina. No son polainas, pero pongámosle así. Este sería el oro de talla. Dentro de esta carpeta voy a eliminar esas que no estoy usando. Voy a cambiar el tono del oro un poco más oscuro. Un poquito más anaranjado. Por ahí. Bien, me cambió acá.
que la máscara está limpia, entonces, o sea, está marcada en todo ese sector, así que voy a limpiar la máscara. Se ve el oro que estaba anterior. Y ahí yo puedo estampar la textura o el alfa que tengo seleccionado. Entonces si yo pinto encima de la máscara, bueno, tengo que ajustar el espacio espaciado. Aumentar para que lo haga, estoy haciendo por sección. Mucho. Ahí. Por ahí, por ejemplo. Necesito la brocha un poquito más chica. Que para adentro. Y lo otro que puedo hacer es que cada vez que yo pongo el alfa, esto tenga el relieve. ¿Cómo puedo hacer el relieve? Capa de base, oro más oscuro que hicimos, el que estamos estampando básicamente. Le podemos subir un poquito el light. Y ahora en la máscara voy marcando esto, eso aparenta tener un poco de relieve. El ángulo siga el trazado. El trazado, aquí hay una opción follow path, que siga el camino. Sign off, lo activo. Yo puedo hacer el trazado y me va a ir rotando en base a la dirección que yo voy dibujando. Pero en este caso necesito que esto esté en 90, para que cuando partamos en los 90. Estamos bien. Ahí parece. No. Ahí. Ahí lo está haciendo en la dirección que yo quiero. Y como les mencioné, lo puedo hacer directamente acá. O puedo hacer acá en la U. Con un ornamento más bonito va a quedar más interesante. Pero por ejemplo, podría en vez de usar eso, podría usar las flores. Exactamente lo mismo. O podría usar una temática distinta. Esta queda mejor que la de la. Otra cosa que, si se fijaron, cuando yo estaba tratando de hacer algo, por ejemplo, acá, voy a borrar acá, se empiezan a borrar o se empiezan a pintar en otras partes, ¿cierto? Lo que les mencionaba de la proyección. Yo estoy pintando en este espacio V, pero se me está pintando en cualquier otro lado. Eso es por esta opción de alignment, que es el alineamiento. De cierta forma lo está calculando tal vez erróneo. Y esto yo lo cambio a V. Ya no pasa eso. Y puedo trabajar de mejor manera. Y puedo trabajar directamente, o sea, me va a tomar las V como base para proyectar la textura que estoy pintando. Y voy a ahorrarme todos estos problemitas. Entonces, cada vez que pinten acá en el alineamiento, pónganlo en V para que después no les pase lo que me estuvo pasando todo el rato y se me había olvidado que existía esa opción.
Por ejemplo, en esta parte, ya que pinté todos los bordes de la tela en dorado, de otra capa que es de un color oro más oscuro. ¿Para qué? Para que las partes que sean un poquito más onduladas o los bordes se vean un poquito más oscuros y no sea un oro tan plano. Entonces, primero creé una capa de relleno. Le di color base que va a tener ese dorado, configuré el roughness y configuré el metallic. El height lo voy a dejar en cero porque no quiero que tenga relieve, pero quiero que tenga parámetros del oro base que está debajo. Le voy a agregar una máscara negra. No se ve nada porque la máscara negra oculta todo. Y con la máscara seleccionada, voy a hacer clic derecho y voy a hacer agregar generador, add generator. Lo que hacen los generators básicamente son como máscaras inteligentes. Entonces, yo veo acá, hay uno que se llama Dirt, otro que se llama Dirt sería suciedad, Dripping sería como goteo, Fiberglass sería un efecto como de fibra de vidrio, Metal Edge sería un metal con los bordes desgastados. Ya también tengo el de Curvature y si mantenemos el mouse encima podemos ver más o menos el efecto que va a generar. Y yo necesito algo más o menos parecido a eso. Así que el generador que le voy a poner es el Metal Edge Wear. ¿Qué es lo que hizo? La máscara se está rellenando con el generador. Y el generador tiene ese tipo de patrón y ese tipo de detalles. Ahora aparece un material de oro que tiene manchas o partes más sucias. Wear Level puedo ponerle más o menos suciedad. Y si se fijan, mientras más suciedad tiene, más voy a ver del material más oscuro. Por acá, Wear Contrast va a marcar más contraste entre uno y otro. Pues si yo le bajo, va a generar una transición un poquito más uniforme, como que se van a mezclar un poco mejor esos dos colores. En vez de parecer que está uno estampado encima del otro, necesito que se fundan un poquito las tonalidades. Pero tiene mucho. Bajar un poco. Acá grunge amount sería la cantidad de daño de las partículas, de las pequeñas tonalidades de daño. Y el scale lo que hace es cambiar el tamaño de esas. El edge smoothness en realidad va a tomar los bordes y eso los va a suavizar un poco. No sé. Yo voy a poder jugar un poquito con el resultado de esa combinación de dos materiales. Le bajo al curvature, que serían los bordes. Voy a ver que casi no se percibe. Con todos estos parámetros, estoy haciendo que en la máscara, que era negra, el generador lo que va a hacer es esto. Eso es lo que está en la máscara en este momento. Si apago esto, vemos que la máscara es negra y el generador me está creando todo ese tipo de detalle. Todo ese tipo de detalle va a tener la consecuencia de que el material de oro más oscuro de cierta forma se va a fundir o a combinar con el material más claro. Y si se fijan, se ve un poco distinto, un poco más natural o más real de lo que sería una armadura. Y lo mismo puedo hacer para la tela. Agregar, por ejemplo, ¿dónde tenemos la tela? Aquí tenemos la tela. Dentro de la carpeta tela voy a crear una capa de relleno. Ahora solo la tela tiene el de relleno.
quiero que sea como tierra. Tal vez ha estado en guerra, viene de tal vez de revolcarse en el barro, no sé. Voy a elegir un color oscuro, más o menos por ese tono. O tal vez un poquito más claro para que sea más que tierra, sea más polvo. Por ahí. Y ahora que tengo que ajustar los otros mapas. Roughness, el polvo no va a generar reflexión, así que lo voy a bajar casi al mínimo. Metallic tiene que estar en negro porque no tiene que tener nada metálico. Y después voy a ver si le subo o no un poquito al hate, que es que se ve un poco raro o no. Está tapando toda la tela, así que voy a agregar una máscara negra. Y esa máscara negra le hago clic derecho y le agrego un generador. Y dentro de los generadores que había uno que se llamaba Dirt, suciedad. Yo lo aplico. Empiezo a ver cómo hay partes que están generándose un poco de suciedad y otras no. Y acá tengo los parámetros. El nivel de suciedad, contraste entre la suciedad, en realidad el contraste sería el contraste entre el blanco y el negro de la máscara. Yo puedo cambiar acá y ir probando cómo funciona cada uno. Yo no quiero que tenga tanta suciedad, quiero que en algunas partes tenga un poco de suciedad. Acá puedo marcar que los edges tengan más o menos suciedad. También acá tienen unas opciones que se llama Invert. Si lo invierto, va a ser la máscara en todo el sentido contrario. Y ahí puedo, por ejemplo, tapar las partes que están más por debajo. En este caso no se ve muy bien. Y también puedo bajarle el nivel a la capa completa. Pero en este caso estoy en el hate y yo quiero bajarle el base color. Porque antes habíamos cambiado a hate. Y puedo hacer que tenga un poquito de tierra. Y esa es otra forma de darle detalles adicionales al material. Otra forma sería, en vez de usar un generador, es tomar una brocha, buscar una que sea de Dirt y empezar a ver, por ejemplo, cuáles son las que me funcionarían mejor. Aquí es prueba y error. Por ejemplo, esa. Voy a probar con esa. Voy a seleccionar la capa de la máscara. Voy a ampliar esto para pintar. ¿Qué necesito? Cambiar un poco la posición de forma aleatoria. El ángulo para que no sea siempre la misma posición del alfa. Un poco también el flow. Y también vamos a cambiar el tamaño. No me gusta el resultado. Voy a probar con otra. Esa. Y de a poquito yo manualmente puedo agregarle suciedad a los sectores que yo quiero que estén más sucios. Y así tengo más control sobre lo que quiero y tal vez sea un poco más rápido. Ahí va a depender de ustedes. Recuerden que con la X cambian entre el color negro y el blanco en una máscara negra. Obviamente el negro va a ocultar y el blanco va a mostrar, pero también podemos agregar máscaras blancas dependiendo de lo que necesitemos. Si por ejemplo ustedes sienten que están trabajando y esto funciona muy lento, una forma de que esto vaya un poco más rápido es cambiando la resolución a bajarle a 2K. Acá en Texture Settings, vemos un poquito, ya que estamos trabajando en 4096, podemos cambiar a 2048. Vamos a ver menos detalle, vamos a ver menos definición, pero van a funcionar más rápido.
Y de igual manera, si se fijan, yo la capa autogenerada con el generador no la eliminé, solo la apagué. Puedo tener lo que yo pinté a mano y además lo que tengo en el generador. No tendría que agregarle aquí una capa de pintura. Ahí va a sumar lo que tiene el generador con lo que tengo en mi máscara. Y con eso ya más o menos tienen las herramientas básicas o principales para poder texturizar de buena manera sus personajes. Cualquier duda, cualquier consulta, algo que no sepan cómo resolver o que se les haya complicado, pueden contactarme. Me pueden encontrar en clase, me pueden preguntar y yo les puedo guiar para que puedan completar mejor el trabajo. Bien, el video lo voy a dejar hasta acá.